Buenas, hoy tenemos el placer de presentaros a David Hidalgo, nacido en Reus, Tarragona, a punto de graduarse en la Universidad de Rovira i Virgili en comunicación audiovisual. Has trabajado en Radio Televisión Cambrils en el año 2009, luego has estado trabajando desde el 2010 hasta el 2012 como crítico de cine en Noche de Cine y actualmente trabajas en la productora Juan Desafinado, ¿correcto? Ujú. Lo que más nos interesa es que actualmente estás trabajando en una webserie que se llama Genoma, si no me Sí. equivoco, de la productora Triverso Sí, y de la que formas parte desde el 2010, ¿no? La productora. exacto, desde verano de 2010 hasta actualmente. Vale. ¿Cuál es tu función en la webserie, David? Explícanos un poco cuál es tu trabajo en la productora y qué tienes que ver con la webserie Genoma. Yo soy productor de la serie, entre otros, y también soy coordinador de guiones, aunque el guionista de la serie es el actor principal, David Romero, y también soy el codirector del capítulo piloto. ¿Y cómo nace la idea de hacer Genoma exactamente? Igual que más o menos nació la luz, o sea, yo con David Romero ya había trabajado en mi primer largometraje, El Deseo Final, que se estrenó en febrero de 2009 en Barcelona. Y digamos que nació una cierta química a la hora de pasarnos guiones, de ir haciendo proyectos juntos. Y entonces, pues de la misma manera que él me presentó La Luz un día, me lo envió y yo acepté rodarlo porque vi que era un guión muy bueno, me habló de una idea que tenía para una webserie, para Genoma, para lo que se acabaría convirtiendo en Genoma. Y a partir de ahí, pues me envió el guión del piloto, lo leí y me interesó, me dejó con ganas de más y a partir de ahí, pues me fue enviando guiones hasta que yo dije, hostia, pues para la primera temporada esto podría ser muy interesante. Y decidimos entre todos rodarlo y sacar el piloto adelante. ¿Qué nos puedes explicar de la serie? Porque yo he intentado indagar un poquito, pero parece que hay cierto hermetismo en cuanto a lo que es el argumento. ¿Qué nos puedes explicar sobre la Es serie? que ese hermetismo que dices, yo creo que está justificado. Yo de por sí soy bastante hermético a la hora de dar detalles sobre los proyectos porque creo que hay una magia del cine que es entrar y ver algo de lo que tienes una pequeña idea pero que es más grande de lo que te imaginabas a nivel argumental o de producción. Y en este caso está más justificado porque Genoma, y creo que es uno de los factores que me interesa más de la serie, es un producto con muchos giros argumentales y muchas sorpresas en lo que es el arco narrativo. Aparte, es un proyecto que en base a los guiones que he leído, yo creo que se le puede sacar mucho jugo visualmente hablando. Es un proyecto que creo que puede llegar a ser muy atractivo y con el que pretendemos acercar un poco las formas del cine a las webseries que quizás tienden a otro tipo de narrativa audiovisual, que es un poco más cercana a la narrativa digital. Pues nosotros intentamos ser un poco más tradicionales y acercar los recursos del cine a las webseries. Entonces podríamos estar hablando de en qué género crees que podría encajar mejor la webserie Genoma. Claramente suspense, intriga. Thriller, ¿no? También trabajas, como lo hemos dicho antes, como crítico de cine. ¿Cómo compaginas el estar detrás de las cámaras y ser crítico? Es un asunto cada vez más delicado para mí a nivel personal porque antes yo era mucho más crítico. De hecho, las personas que me conocen saben que yo he llegado a decir cosas terribles de ciertas películas que no me gustan. Pero con el tiempo creo que me he ido, no sé si volviendo más cobarde o más humilde, porque ahora me cuesta mucho más decir, hostia, esta película es una mierda. Me cuesta mucho porque sé el esfuerzo que hay detrás incluso del producto más insignificante a nivel cinematográfico. Entonces, ahora lo que intento más que ser crítico es dar opiniones y valorar la película quizás más por lo que es que por lo que a mí me hubiera gustado que fuera. Y valorar más lo positivo que tiene la película que lo negativo que pueda tener. ¿Te consideras un teórico o prefieres aprender con la práctica? Yo siempre he sido más de estar en el campo de batalla. De hecho, para mí el cine es un campo de batalla y tienes que aprender en el terreno. O sea, tienes que aprender rodando, equivocándote. De hecho, yo soy autodidacta desde los 16 años que empecé a rodar y a hacer cortometrajes. Y, bueno, eran muy absurdos. Son algo de lo que sencillamente ahora mismo no me enorgullezco, pero creo que eran pasos necesarios que tenía que dar porque a partir de los errores que cometí,
Luego ya pude evolucionar, tanto como persona como si tenemos que ponerle un nombre, realizador. Y bueno, la práctica digamos que ha sido mi escuela de cine. Pero también creo, y cada vez lo pienso más, que la práctica siempre tiene que ser complementada con una pequeña base teórica. Porque la base teórica te enseña qué posibilidades te ofrece el cine, qué recursos tiene y sobre todo Ujú. cómo utilizarlos correctamente, sin equivocarte. ¿Cómo llevarías la crítica? Siendo tú crítico, el hecho de exponerte de esta manera y el poder recibir, por ejemplo, en un momento dado, pues críticas negativas, ¿cómo crees que lo puedes llevar en este término? Es decir, habiendo estado en el otro lado, ¿no? El hecho de ser tú ahora quizás la víctima, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo crees que lo llevarás bien o...? No, es divertido esto, porque de hecho, uno de los factores que me ha vuelto, como te he dicho, o bien humilde o bien cobarde directamente, es el hecho de estar expuesto a críticas. En el momento en que tú creas algo y estás expuesto a opiniones o críticas ajenas, te vuelves más vulnerable que nunca, porque por muy significante que sea para ti una creación, tú has invertido tiempo y esfuerzo y dedicación, entonces es algo tuyo, es algo que tú has creado y te haces responsable de esa obra. Entonces estás expuesto. ¿Sabes qué pasa? Que yo llevo bastante bien las críticas y las opiniones siempre y cuando sean constructivas. O sea, las formas creo que nunca tienen que perderse, pero por mí como si me dices así de buen rollo, oye, pues no me ha gustado lo que has hecho. Bueno, muy bien, ¿por qué? Ah, pues por esto, esto y esto. Vale, tan amigos. Pero sí que es verdad que llevo mucho mejor una crítica destructiva que no un simple, ah, pues está bien. Eso me fastidia un montón el está bien, porque es una reacción como, me lo está diciendo por compromiso, me lo está diciendo porque le ha dejado indiferente. Eso prefiero... Sí, yo creo que pref- perdona, yo creo que a veces a lo mejor la gente también tiene miedo un poco a implicarse, ¿no? Quizás a lo mejor, incluso Sí, la gente que sí, sí, conoces más sí. cercana, ¿no? Sí, Tiene un sí. poco el miedo a implicarse, a lo mejor también piensan que de esa forma te están haciendo un favor cuando los que nos dedicamos a esto sabemos que a lo mejor eso es lo peor que te pueden hacer, Es que es lo un poco la peor. indiferencia, Es ¿no? lo peor que te pueden hacer, sí. Correcto. Me consta que Genoma se ha presentado al concurso de webseries del Sótano de Antena Ujú. 3, que es, quizás podríamos decir que es el concurso con más difusión a nivel de webseries Sí, que se es está muy haciendo a nivel conocido. nacional. ¿Qué posibilidades crees que tiene ante el público la serie Genoma y cuál crees que puede ser su punto fuerte para ganar un concurso como el del Sótano? Sinceramente, no te voy a decir cuál podría ser su baza para ganar a otros pilotos. Primero, porque no he visto los otros pilotos que se han presentado en esta segunda edición. Y segundo, porque sería muy osado por mi parte decir que mi piloto es superior al que han hecho otros colegas de profesión. Entonces, te puedo decir por qué yo creo en el proyecto y Ujú. qué creo que es el que le podemos ofrecer al público. Como te he dicho antes, yo creo que es una idea narrativamente atractiva, o sea, ofrece muchos giros, muchas sorpresas, es una serie en constante evolución, cada capítulo creo que es mejor que el anterior y esa es la clave. Y creo que también puede llegar a ser visualmente muy atractiva. Intentamos utilizar muchos recursos narrativos y visuales para darle al público un proyecto atractivo, algo que les pueda gustar. Y Ujú. creo que esa es la esencia. De hecho, creo, sinceramente, el piloto con lo orgulloso que estoy del resultado visual y narrativo, es el peor episodio de la serie. O sea, todos los demás son cada vez mejores. Y por eso también eso nos anima a hacer la serie y a ofrecérsela al público. Correcto. ¿Y cómo ves el panorama audiovisual hoy en día? ¿Crees que ha mejorado respecto a hace unos años o al revés? ¿Crees que a lo mejor vamos a peor? Yo no creo que vayamos ni a mejor ni a peor. O sea, hoy en día la narrativa digital lo que te ofrece es una serie de posibilidades tecnológicas para que te sea más fácil crear tu propia historia, incluso con unos medios muy limitados. O sea, coges, por ejemplo, una cámara fotográfica hoy en día y tienes un aparato de rodaje que perfectamente se equipara en cuanto a calidad con el resultado que podrías conseguir antes con una cámara de cine, digamos. Ujú. Eso te ofrece la posibilidad de que sea más fácil, entre comillas, porque sabemos todos lo difícil que es sacar adelante un proyecto y el mérito que tiene, pero te hace más fácil sacar adelante tu propia idea, tu propio proyecto. Pero por otro lado, eso puede provocar una cierta saturación a nivel de oferta, cuando todos sabemos que hoy en día la demanda en este sector no es muy abundante. Y lo que también puede provocar quizás es una saturación de proyectos que se llevan a buen puerto o que se intentan producir. Entonces, yo creo que tiene, como todo, elementos Ujú. positivos y negativos, pero yo lo veo como algo positivo porque también ha democratizado más el arte y eso para mí es algo bueno. ¿Crees que podríamos hablar también de una devaluación, quizás,
de lo que supone o producir algo o los costes que pueden suplir. Como tú bien has dicho, con todo el tema digital puede ser que se haya abaratado los costes de las producciones. ¿Crees que eso a lo mejor también puede jugar en contra de las producciones y devaluarlas de alguna manera? Devaluarlas cualitativamente, dices. Ujú. Yo creo que es como todo antes, por ejemplo, de la misma manera que hoy en día coges una Canon, por ejemplo, antes cogías una cámara de vídeo. De hecho, Nacho Vigalondo dijo en una conferencia que su escuela de cine había sido el vídeo. Bueno, cogías tu cámara de vídeo y rodabas con unos medios mucho más limitados que antes y con más dificultades, pero rodaban más o menos el mismo tipo de historias, porque cuando estamos aprendiendo, empezando nuestras carreras, todos estamos en el mismo punto. Hay una línea de salida. Otra es la de llegada, que a cada uno se le hace más corta o más larga, pero la de salida es igual para todos. Entonces, yo no creo realmente que por el hecho de que ahora el arte sea más democrático, se haya devaluado, porque realmente quien puede ser bueno es la misma persona, el mismo tipo de persona que antes podía ser bueno y viceversa. O sea, que digamos, podemos decir que a lo mejor la parte técnica quizás no es tampoco esencialmente la que define, ¿no?, la calidad final del producto, Yo no ¿no? lo Sino creo, que yo no lo es creo. más el trabajo que hay detrás, Yo no ¿no? lo creo, he El visto trabajo del autor. cortometrajes rodados con un plano y una webcam, un plano secuencia fijo, y me han llamado más la atención que algunos cortometrajes muy logrados, rodados con cámaras de cine y con un cierto presupuesto. Ahora me interesaría preguntarte algo que supongo que para ti también es una pregunta un poco difícil. Me consta que tienes estudios también en interpretación. Ujú. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con dirigir o con actuar? Con ninguna. O sea, perdón, con las dos. Me quedo con las dos, Exactamente 5 sinceramente, minutos mantuvimos esta porque conversación. es Vosotros aparecisteis tanto en dirigir como casa. actuar, Esto cada fuisteis cosa mi por su podcast lado, y me me pedisteis apasiona. Y muy sinceramente amablemente que hiciera espero una pequeña demostración de que mi una vez termine mis estudios de comunicación audiovisual, lo que quiero que sea mi trayectoria audiovisual, otra cosa es lo que pueda ser, entre paréntesis. Pero lo que quisiera que fuera mi trayectoria audiovisual, me gustaría que abarcara las dos cosas, interpretar y dirigir, porque a mí me apasiona y no me veo con ganas ni en la situación de renunciar a ninguna de ellas. Entonces, pues sé que es un camino difícil, pero bueno, yo, y esto poca gente lo sabe, tengo formación teatral y tengo algo de formación interpretativa ¿Qué fas, nena? cinematográfica en Silver Studio, en Barcelona. Saps que a una señorita Entonces, no le queda de fumar hoy. no es que solo sea director o un director Y no m'agrada que mira, los que hombres. hace ver que sabe actuar o que puede actuar o que actúa por hobby, sino que cuando alguien me ofrece un papel me lo curro e intento estar a la altura. Intento, no sé si es verdad, si lo logro o no, pero quiero decir que es algo que me apasiona realmente, interpretar también, entonces quisiera compaginarlo. En el otro lado, también tenemos yo creo que dos vertientes a las que te dedicas y yo creo que son también bastante contradictorias o paradójicas, que una sería la de producir y la otra es la de crítico, ¿no? En ese sentido, ¿qué prefieres, producir o criticar? Producir. Ahí sí que te digo llanamente que sí puedo elegir y me quedo con producir, porque el estímulo de crear para mí es mucho mayor que el de desmontar, que es la crítica. Ujú. Digamos que podríamos decir que producir para ti es más satisfactorio que Es el mucho hecho más de... satisfactorio crear que destruir. O que Eh, desmontar, perdón. Depende del tipo de crítica, ¿no?, que se haga. Es que yo intento no hacer críticas destructivas. ¿Qué influencias tiene David Hidalgo? Influencias no te sabría decir. Influencias, o sea, sería muy pedante por mi parte que te dijera, bueno, yo estoy muy influenciado por el cine oriental, sería muy pedante por mi parte. Entonces, porque yo ni siquiera sé qué estilo tengo, realmente. Es inconscientemente creo de una manera y creo que funciona, pero no sé hasta qué punto eso es por influencias o por criterio propio. Entonces, te podría decir, si quieres, una lista de directores favoritos Ujú. que quizás en cierta medida me han influenciado, como por ejemplo serían mi gran maestro, entre comillas, y quizás el responsable de que a mí me guste tanto el cine, fue Steven Spielberg. O sea, sus películas yo las veía de pequeño, desde muy pequeño, y me inculcaron un amor por el cine descomunal. O sea, es la magia del cine lo que me inculcaron esas películas. Y después Quentin Tarantino, por ejemplo, Haneke, Von Trier, Un poco dispares, ¿no? sí, muy dispares, o sea, Scorsese también te podría decir, incluso Catherine Bigelow, o sea, el tratamiento de la imagen. También hay algo de cine clásico, John Ford, Howard Hawks,
Vittorio Di Sica, o sea... O sea, que podemos estar hablando de un postmoderno. Sí, 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 no, toda sí, regla, ¿no? más que postmoderno, que suena que tiene clase, ¿no? Suena elegante, te podría decir una palabra que te lo desmontaría, ecléctico, o sea, de la misma manera que escucho cualquier tipo de música, veo cualquier tipo de película y de género. ¿Crees que el crowdfunding es una buena alternativa de financiación para los proyectos audiovisuales hoy en día? Por supuesto, todo lo que sea la posibilidad de que un pequeño proyecto salga adelante, para mí es positivísimo. No solo como colega de profesión, creador audiovisual, sino en general. O sea, es la posibilidad de que alguien que tiene un sueño o una visión pueda sacarla adelante gracias a una participación colectiva de personas que están dispuestas a respaldar el proyecto y ayudarle. Es que no hay por dónde sacarle la connotación negativa. De hecho, la única diferencia, creo, es que mucha gente lo ve esto como un fenómeno nuevo, el crowdfunding, pero en realidad, en el momento en que, por ejemplo, en los años 60, 70, 80, un estudiante de cine cogía su camarita, necesitaba 7.000 dólares y los conseguía, por ejemplo, yendo a sus padres, a unos amigos de sus padres, y iba pidiendo dinero prestado hasta que conseguía la suma, es más o menos lo mismo. Lo único que la diferencia es que no tienes que ir llamando puertas, sino que el contacto es digital y puede generar una participación más masiva. ¿No crees que a lo mejor puede tener un poco de peligro el compromiso que pueda, de alguna manera, digamos, el autor, en el momento que pide dinero a través de un crowdfunding, se compromete a una serie de, vamos a decir, dependiendo del dinero que se haya invertido, ¿no? Pues que pueden ir desde salir a aparecer en los títulos de crédito como en agradecimientos a una participación mayor dependiendo, pues eso, ¿no? Del tipo de cantidad. ¿Tú no crees que a lo mejor a veces ese compromiso le puede pasar luego factura al propio autor a la hora de llevar a cabo el proyecto? Yo creo que realmente un creador audiovisual está comprometido en el momento en que crea y ofrece un producto al público. Porque en el momento en que tú, ya desde el momento que el espectador ve tu película, si es gratis, estás arrebatándole el tiempo de su vida. 1 hora y media, por ejemplo. Y si es pagando, en caso de que no le guste, moralmente le debes el dinero de vuelta. Por más que haya pagado la entrada voluntariamente. Entonces, tú me preguntas sobre los riesgos del crowdfunding a nivel del compromiso, ¿no? Del Exacto, autor el compromiso que con se las establece, recompensas, ¿no? efectivamente. Es que yo pienso que realmente cada autor sabe o intuye qué recompensas puede y debe ofrecer para poder luego cumplir con eso. Por ejemplo, yo creo que se da por sentado que si el proyecto no consigue la suma necesaria, no hay recompensas. Pero también hay otro tema, que si por ejemplo el autor pone, si donas 70 euros, sales como actor principal en la serie. Hombre, pues es un riesgo bastante grande, pero claro, creo que muy pocos harían algo así. Hoy he visto, bueno, hoy en día yo creo que podemos... Hay casos no para me todo. sorprendería Hay casos tampoco, para ¿no? todo, eso está clarísimo, pero me refiero que eso depende de cada autor, del nivel de las recompensas que ponga y todo. ¿Con quién te gustaría trabajar como director? Y esta vez vamos a intentar barrer un poco para casa, a nivel nacional. ¿A quién te gustaría dirigir, por ejemplo? Bueno, te voy a citar, es que claro, cuando yo había interpretado esta pregunta al principio como directores, ¿con qué directores o para También, qué directores me gustaría trabajar? por Entonces, ejemplo. como directores, te voy a decir claramente, me gustaría trabajar con Enrique Urbizu, que me parece fascinante. También me gustaría trabajar con Daniel Monzón, sobre todo a raíz de Zelda 211, que me parece una película muy lograda. También me gustaría trabajar con un hombre que habitualmente es ninguneado, pero por la crítica sobre todo, pero que tiene una trayectoria muy interesante y sobre todo prolífica, es un hombre muy trabajador, Daniel Calpasoro, y también con Iciar Boyain, que me parece que es una cineasta muy interesante. Y como actores, pues me encantaría poder dirigir, por ejemplo, a José Coronado, a Luis Tosar, a Inma Cuesta, a Kim Gutiérrez, también mi ídolo de la interpretación española, que es Antonio de la Torre, me parece un grandísimo actor, y... Ah, sí, y a Nerea Camacho también, que es la actriz de Camino. Perfecto. Eso para que luego la gente diga que aquí en España pues no tenemos No, hay muchísimo talento. talento en España. El problema es que la industria tiene una serie de bloqueos que impiden que estas personas talentosas y reconocidas puedan trabajar más habitualmente o llevar a cabo sus historias tal como les gustaría,
o bien que nuevos valores puedan entrar en la industria. Correcto, hay un cierto recelo, quizás un miedo, ¿no? A que te quiten un poco el... Eso sumado el sitio, ¿no? a ciertos tejemanejes y también a cierto nepotismo, que todos sabemos que existe, pero que muy poca gente reconoce en voz alta, quizás por miedo. ¿Qué banda sonora original crees que te definiría mejor como persona? Es una pregunta difícil porque a mí me gustan mucho tanto las bandas sonoras de canciones, los álbumes, como las bandas sonoras de películas. En este caso hablamos de una banda sonora original, o De sea, película, ¿no? de Imagino. película, correcto. A ver, si te tuviera que decir, no sería tanto que me definan, sino que me encantan y siempre consiguen motivarme, ¿no? Incluso en los días en los que estoy más desanimado. Te diría la banda sonora de Gladiator y también la banda sonora de Rocky. O sea, son bandas Los sonoras clásicos. muy... Sí, sí, sí. Sí, o sea, puede sonar un poco tópico, pero son bandas sonoras que siempre te contagian un espíritu de lucha y un ánimo positivo en el cuerpo. Quizás por el ritmo que Motivación. tienen. Te motivan. ¿Qué es lo que nunca harías en cine como director o como productor? Tendría que probarlo porque realmente creo que es un poco osado que ahora, con 23 años que tengo, te diga, pues yo no me veo haciendo esto. Pero si te tuviera que decir algo, probablemente te digo que me veo menos... Mira, si te tuviera que decir algo, probablemente te diría que me veo menos haciendo para cine comedia y musical. O sea, comedia pura y dura, digamos, Ujú. ¿vale? Me sale algo peor. Y los musicales, no lo sé, pero... No van contigo. No sé si para teatro quizás, pero para música, para dirección de cine, Ujú. no me veo mucho, no creo tener el sentido del ritmo necesario. ¿Y qué me dices de futuros proyectos que tenemos entre manos? ¿Algo que nos puedas adelantar? ¿Algo que ahora mismo se esté cociendo dentro de esa cabecita? ¿Hacia dónde crees tú que, A ver, que va a ser 2013, 2013? 2013 yo creo que para mí es un año bastante interesante a nivel profesional. O sea, tengo muchas perspectivas por delante. Uno de ellos es la serie Genoma, por supuesto, que queremos hacerla. Es una serie que realmente queremos demostrar hasta qué punto puede llegar a ser visualmente atractiva y narrativamente potente. Y luego hay dos cortometrajes. Uno de ellos lo preparo como director, se llama Lola y creo que es una tragicomedia que, teniendo en cuenta que todo lo que he dirigido hasta ahora iba más por el terreno de la ciencia ficción, de la acción y quizás algo de lo sobrenatural, pese a que hay comedias de acción, por ejemplo, yo creo que sorprenderá a bastantes personas que coja este rumbo como director, pero realmente me apetece demostrar, sobre todo demostrármelo a mí mismo, que puedo cambiar de género, ¿no? Lo que comentábamos antes. Ujú. Y luego como guionista preparo un cortometraje que se rodará en Madrid y que será producido por Producciones Panacea, que se titula La Rosa Blanca. Y este cortometraje será de intriga. Ujú, perfecto. Pues nada, esperemos que sigan habiendo futuros proyectos. Ojalá. Encantado de tenerte aquí y nada, te deseamos lo mejor, David. Y esperemos que sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos.